Imagina esto por un segundo. Estás caminando por una calle cualquiera en 1985 y de repente ves pasar un coche que no se parece a nada que hayas visto antes. No es enorme como los de los años 70, no está lleno de cromados, y tampoco intenta ser clásico. Es bajo, angular, futurista. Casi parece fuera de lugar. Y esa es exactamente la sensación que definió a los años 80. Porque esta fue una década incómoda para el diseño americano. Una década de transición donde las reglas antiguas ya no funcionaban, pero las nuevas todavía no estaban del todo claras. Muchos fabricantes se perdieron en el intento, pero algunos acertaron de lleno. Crearon coches con una identidad tan marcada que, incluso hoy, décadas después, siguen llamando la atención como si acabaran de salir al mercado. Y por eso mismo, se volvieron inolvidables. En este video vamos a ver los coches americanos más bonitos de los años 80. Y créeme, algunos de ellos no se ven como esperarías. Comencemos. 1984. Chevrolet Corvette C4. Y todo comienza con un coche que no solo cambió el diseño, cambió completamente la dirección de uno de los nombres más importantes de Estados Unidos, el Corvette C4. Porque cuando apareció en 1984, este coche no era simplemente una nueva generación, era una ruptura total. Después de años con el C3, más curvo, más clásico, Chevrolet decidió hacer algo radical. El C4 llegó con líneas mucho más limpias, más angulares, con una postura baja y ancha que inmediatamente lo hacía parecer más moderno, más europeo incluso, pero sin dejar de ser americano. Visualmente, el cambio era evidente desde cualquier ángulo. El frontal bajo, los faros retráctiles, la carrocería completamente rediseñada, y ese perfil lateral tan limpio creaban una silueta que parecía pensada para cortar el aire. Era un coche que ya no miraba al pasado, miraba directamente al futuro. Y eso, en los años 80, era exactamente lo que lo hacía destacar. Por dentro, el cambio era igual de importante. El interior introdujo un enfoque mucho más tecnológico, con un tablero digital que, para la época, parecía sacado de una película de ciencia ficción. No era solo un coche deportivo, era una experiencia diferente, algo nuevo. Pero el Corvette no podía depender solo del diseño. Tenía que respaldarlo con rendimiento. Bajo el capó montaba el V8L83, de 5,7 litros, capaz de producir alrededor de 205 caballos de fuerza en sus primeras versiones. Puede que hoy esa cifra no impresione demasiado, pero en su momento, combinada con un chasis completamente nuevo, hacía que el coche se sintiera mucho más preciso y equilibrado que su predecesor. Podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7 segundos, una cifra sólida para un deportivo americano de mediados de los 80. Pero lo más importante del CE4 no era solo cómo se movía, era cómo se veía haciéndolo. Porque este Corvette logró algo muy difícil: ser moderno sin perder identidad. Hoy, el Corvette C4 de 1984 se ha convertido en una pieza cada vez más valorada, especialmente por lo que representa en la historia del modelo. Un ejemplar bien conservado suele encontrarse entre $15,000 y $35,000, con unidades en estado excepcional alcanzando cifras mayores. No era el Corvette más potente, pero fue uno de los más importantes. 1981 DeLorean de MC-12. Y ahora la lista da un giro completamente inesperado. Porque si el Corvette representaba el futuro desde una marca consolidada, el siguiente coche intentó crear ese futuro desde cero. Y sí, este coche no solo es recordado por su diseño, es recordado por todo lo que lo rodea. Pero antes de hablar de su historia, basta con mirarlo. Porque incluso hoy, décadas después, el DeLorean sigue pareciendo un coche fuera de lugar. La carrocería en acero inoxidable sin pintura, las líneas rectas, el perfil bajo y, por supuesto, las famosas puertas tipo ala de gaviota. No se parecía a nada que estuviera circulando en Estados Unidos a comienzos de los años 80. Era extraño, era futurista, y precisamente por eso, era imposible ignorarlo. Era el tipo de coche que hacía que la gente se detuviera a mirar. Pero lo interesante es que el DeLorean no nació como un simple experimento visual. John DeLorean quería crear algo distinto, un coche deportivo que combinara diseño, innovación y una imagen completamente única dentro del mercado americano. Y en términos de diseño, lo logró. El DMC-12 fue diseñado por Giorgetto Giugiaro, uno de los nombres más importantes del diseño automotriz.
Y eso se nota en cada línea del coche. Todo está pensado para ser limpio, geométrico, casi conceptual. Pero donde el DeLorean no logró cumplir con las expectativas fue en el rendimiento. Bajo el capó montaba un V6 PRV de 2,8 litros, con aproximadamente 130 caballos de fuerza. No era un coche lento, pero tampoco estaba a la altura de lo que su apariencia prometía. Y aún así, eso no fue suficiente para detenerlo. Porque el DeLorean nunca fue solo un coche. Fue una idea. Un intento de hacer algo diferente en una industria que empezaba a cambiar. Hoy, ese carácter único lo ha convertido en uno de los coches más reconocibles de toda la década. Un DeLorean DMS-12 bien conservado suele encontrarse entre $50,000 y $90,000, con ejemplares en estado excepcional superando fácilmente ese rango. No era el más rápido, ni el más refinado, pero probablemente fue uno de los coches más memorables de los años 80. 1987, Buick GNX. Y ahora llegamos a uno de los coches más respetados y más inesperados de toda la década. Porque si el DeLorean llamaba la atención por su diseño, el GNX lo hacía por algo mucho más simple: respeto. Este coche no necesitaba ser llamativo para destacar. De hecho, a primera vista parecía bastante discreto. Negro, líneas sobrias, sin excesos visuales. Pero justamente ahí estaba su fuerza. Parecía normal. Hasta que empezaba a moverse. El GNX fue la evolución final del ya conocido Grand National, pero llevado a un nivel completamente distinto. Buick, junto con McLaren Performance Technologies, creó una versión mucho más radical, más afinada y mucho más rápida. Y eso se sentía en cada detalle. Bajo el capó montaba un V6 turboalimentado de 3,8 litros, oficialmente con 276 caballos de fuerza. Aunque en la práctica muchos coinciden en que la cifra real era bastante mayor. Pero más allá del número, lo importante era cómo entregaba esa potencia. Explosiva, directa, sin avisar. Podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,5 segundos. Una cifra que, en su momento, lo colocaba por delante de muchos deportivos mucho más caros. Era rápido de verdad. Pero lo que lo hacía aún más especial era su rareza. Buick fabricó solo 547 unidades, convirtiéndolo en uno de los muscle cars más exclusivos de toda la década. Y eso se nota hoy. Un Buick GNX de 1987 puede superar fácilmente los $120,000, con ejemplares en estado perfecto alcanzando cifras aún mayores. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los tres coches que hemos visto hasta ahora, el moderno Corvette C4, el futurista DeLorean de MK12 y el brutal Buick GNX, ¿cuál te parece el más impresionante de todos? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene a continuación nos lleva a una interpretación completamente distinta del lujo en los años 80. 1983 Lincoln Continental Mark VI. Y ahora la lista cambia completamente de energía, porque después de tres coches marcados por el diseño futurista y el rendimiento, volvemos a algo mucho más clásico, mucho más americano. Este coche representa perfectamente una idea que en los años 80 todavía seguía muy viva: el lujo tradicional. Mientras muchos fabricantes empezaban a experimentar con nuevas formas y conceptos, Lincoln decidió mantener una filosofía completamente distinta: elegancia, presencia y una sensación clara de estatus. Visualmente era todo lo contrario al Corvette o al DeLorean. La carrocería era más recta, más formal, con proporciones que recordaban claramente a los grandes coches de lujo de décadas anteriores. El frontal imponente, la parrilla cromada, las líneas limpias y ese perfil largo creaban un coche que no intentaba ser deportivo. No lo necesitaba. Era un automóvil pensado para otra cosa, para transmitir éxito. Pero eso no significa que fuera anticuado. De hecho, el Mark VI fue uno de los primeros modelos de Lincoln en incorporar elementos más modernos, incluyendo opciones de instrumentación digital y sistemas electrónicos que empezaban a definir la década. Era una mezcla interesante. Diseño clásico, con tecnología emergente. Por dentro, el enfoque era claro: confort absoluto. Asientos amplios, materiales suaves, acabados cuidados y una experiencia de conducción pensada para ser silenciosa y relajada. Era el tipo de coche que no se conducía rápido. Se disfrutaba. Bajo el capó ofrecía motores como el V8 de 5,0 litros, enfocados más en la suavidad y la eficiencia que en el rendimiento puro.
En su momento representaba uno de los niveles más altos de lujo dentro de Lincoln, dirigido a compradores que querían algo elegante, cómodo y con una fuerte presencia en la carretera. Hoy en día, un Lincoln Continental Mark VI de 1983 bien conservado suele encontrarse entre $12,000 y $30,000, dependiendo del estado y del nivel de originalidad. No era revolucionario, pero tampoco lo necesitaba, porque en una década llena de cambios, este Lincoln eligió algo diferente: mantener viva la esencia del lujo clásico americano. 1988, Oldsmobile Toronado Trofeo. Y ahora volvemos a cambiar completamente el tono. Porque si el Lincoln representaba el lujo clásico, el siguiente coche representa exactamente lo contrario: el intento de llevar ese lujo hacia el futuro. El Toronado Trofeo. Y desde el primer vistazo eso se nota. Las líneas son mucho más limpias, más aerodinámicas, con un diseño que abandona completamente las formas tradicionales. Es más bajo, más ancho visualmente, y con una silueta que ya empieza a acercarse a lo que serían los años 90. Era Oldsmobile diciendo claramente: el lujo también puede ser moderno. Pero lo más interesante de este coche no estaba solo en el exterior, estaba adentro. El Trofeo fue uno de los modelos más tecnológicos que Oldsmobile había producido hasta ese momento. Incorporaba un enfoque completamente nuevo en el interior, con elementos digitales, controles electrónicos y en algunas versiones incluso pantallas táctiles tempranas. Para finales de los años 80, eso era algo muy avanzado, casi experimental. Era el tipo de coche que no solo querías conducir, querías explorar. Y a nivel mecánico también tenía una característica clave que lo diferenciaba de muchos otros coches americanos de la época: tracción delantera. Algo poco común en coupés de este tamaño y categoría, pero que le daba una conducción distinta, más estable en ciertas condiciones y más alineada con ese enfoque moderno. Bajo el capó montaba el V6 de 3,8 litros, un motor más enfocado en la eficiencia y el confort que en el rendimiento puro. Podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 9 segundos, manteniendo ese carácter suave que definía al coche. No era rápido, pero tampoco intentaba hacerlo. El Toronado Trofeo era otra cosa. Era una visión, un intento de redefinir lo que podía ser un coche de lujo americano en una década donde todo estaba cambiando. Hoy, un Oldsmobile Toronado Trofeo de 1988 bien conservado suele encontrarse entre $8,000 y $20,000, siendo uno de los coches más accesibles de esta lista, pero también uno de los más interesantes desde el punto de vista histórico. 1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA. Este coche no intentaba ser discreto, no intentaba ser elegante, intentaba ser impactante, y lo lograba desde el primer segundo. Visualmente, el GTA era puro lenguaje de los años 80. La carrocería baja, las líneas afiladas, los detalles aerodinámicos y ese frontal agresivo creaban una presencia que parecía diseñada para la velocidad incluso estando detenido. Era el tipo de coche que no pasaba desapercibido. Nunca. Pero más allá de su apariencia, también tenía algo que respaldaba ese diseño: rendimiento real. Bajo el capó montaba el V8 de 5,7 litros, capaz de producir alrededor de 210 a 225 caballos de fuerza, dependiendo de la configuración. No era el muscle más extremo de la historia, pero sí era uno de los más equilibrados de su época. Potente, pero también manejable. Podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,5 segundos, una cifra muy respetable para finales de los años 80. Y eso lo convertía en algo muy interesante, porque el GTA no era solo un coche llamativo, era un coche que cumplía. Además, tenía algo que muchos coches de esta lista también comparten: presencia cultural. Este tipo de Firebird se convirtió en un símbolo de su época, apareciendo en películas, series y formando parte de la identidad visual de toda una generación. Hoy en día, un Pontiac Trans Am GTA de 1987 bien conservado suele encontrarse entre $20,000 y $45,000, con unidades en estado excepcional, alcanzando cifras mayores. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los últimos tres coches que vimos, el elegante Lincoln Mark VI, el futurista Toronado Trofeo y el agresivo Trans Am GTA, ¿cuál te parece el más interesante de todos? Déjalo en los comentarios. 1989, Chrysler TC by Maserati. Y ahora la lista toma otro giro inesperado,
Porque si el Trans Am representaba la actitud americana en su forma más pura, el siguiente coche es algo completamente distinto. Una colaboración. Solo el nombre ya dice bastante, porque este no era un Chrysler cualquiera. Era el resultado de una alianza entre una marca americana y una de las firmas más reconocidas del diseño italiano. Y eso se nota. Visualmente tiene un enfoque mucho más refinado, más elegante, con líneas suaves y proporciones que lo acercan más a un coche europeo que a un clásico americano de los años 80. No era agresivo, no era exagerado, era contenido. Pero esa contención era precisamente lo que lo hacía diferente dentro del mercado estadounidense. El frontal limpio, los detalles cuidados y el perfil compacto creaban un coche que parecía pensado para un tipo de cliente muy específico. Alguien que buscaba algo distinto, algo más exclusivo. Y por dentro, esa sensación se mantenía. Materiales de alta calidad, acabados más detallados de lo habitual en Chrysler y una clara intención de ofrecer una experiencia más cercana al lujo europeo. Era un coche que intentaba posicionarse en otro nivel. Pero como ocurre con muchos proyectos ambiciosos, la realidad fue más compleja. Bajo el capó, ofrecía diferentes opciones, incluyendo un 4 cilindros turbo y un V6 de 3,0 litros, dependiendo de la versión. Ninguno de ellos era especialmente impresionante en términos de rendimiento. Correcto, pero no emocionante, y eso definió bastante bien al coche. Porque el TC no era un fracaso total, pero tampoco logró cumplir completamente con las expectativas que generaba su nombre. Aún así, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los coches más curiosos y menos comunes de la década. Un Chrysler TC by Maserati de 1989 bien conservado suele encontrarse entre $10,000 y $25,000, siendo relativamente accesible, pero cada vez más valorado por su historia única. No era el más potente, ni el más icónico, pero sí era uno de los coches que mejor representaba una idea muy concreta de los años 80. Intentar algo diferente, aunque no siempre saliera perfecto. 1985, Cadillac Eldorado Biarritz. Y ahora regresamos a uno de los nombres más fuertes y más reconocidos del lujo americano. Porque si hay algo que Cadillac entendía perfectamente, incluso en medio de todos los cambios de los años 80, era cómo hacer que un coche se sintiera especial. Y el Biarritz era exactamente eso. Visualmente, este coche representa una versión mucho más refinada del diseño de la década. No es agresivo como el Trans Am, ni futurista como el Corvette. Es elegante, pero de una forma muy particular. La carrocería es más compacta que en décadas anteriores, pero mantiene proporciones muy equilibradas, con líneas limpias, detalles cromados sutiles y una presencia que transmite lujo sin necesidad de exagerar. Y hay un detalle que lo define perfectamente: el techo en vinilo, los acabados más cuidados y ese enfoque claramente orientado al confort. Era un coche pensado para verse bien, sin hacer ruido. Pero donde realmente destacaba era en el interior. Cadillac sabía que el lujo no estaba solo en el exterior. El habitáculo del Biarritz ofrecía asientos extremadamente cómodos, materiales suaves, detalles bien trabajados y una experiencia de conducción enfocada completamente en la tranquilidad. Era un coche para disfrutar, sin prisas, sin esfuerzo. Bajo el capó montaba motores como el V8 de 4,1 litros, enfocados más en la suavidad y la eficiencia que en el rendimiento puro. No era rápido, pero tampoco lo necesitaba. El Biarritz era otra cosa. Era una declaración de estilo. En su momento representaba uno de los niveles más altos de equipamiento dentro de Cadillac, dirigido a compradores que buscaban confort, elegancia y una sensación clara de estatus. Hoy en día, un Cadillac Eldorado Biarritz de 1985 bien conservado suele encontrarse entre $15,000 y $35,000, con ejemplares especialmente bien mantenidos superando ese rango. 1986, Chevrolet Monte Carlo SS. Y ahora la lista vuelve a un terreno mucho más familiar, pero con un enfoque distinto, porque a diferencia del Corvette o del Trans Am, este coche no intentaba ser el más extremo, intentaba ser algo más inteligente, un muscle más elegante, más equilibrado. Visualmente tenía una presencia muy particular. No era tan agresivo como otros deportivos de la época, pero tampoco era un simple coupé. La carrocería mantenía líneas limpias, con una silueta larga y ligeramente inclinada, que le daba un aire más refinado. Pero al mismo tiempo, detalles como los gráficos SS
las ruedas específicas y la postura general dejaban claro que no era un coche cualquiera. Era discreto, pero con intención. Y eso es exactamente lo que lo hacía interesante. Porque el Monte Carlo no gritaba, sugería. Bajo el capó montaba el V8 de 5,0 litros con alrededor de 180 caballos de fuerza. No era una cifra impresionante en papel, pero combinada con su configuración y peso, ofrecía una experiencia de conducción bastante equilibrada. Podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7,5 segundos. Lo suficiente para sentirse ágil sin perder ese carácter más refinado. Y ahí estaba su punto fuerte. No era el más rápido, pero tampoco lo necesitaba. Era un coche que combinaba dos mundos. Un poco de lujo, un poco de rendimiento. Y una estética que encajaba perfectamente con la década. Además, tenía algo muy importante: presencia cultural. Este modelo fue muy popular en su época, especialmente en Estados Unidos, apareciendo en televisión, competiciones como la NASCAR y formando parte del imaginario colectivo de los años 80. Hoy en día, un Chevrolet Monte Carlo SI de 1986 bien conservado suele encontrarse entre $20,000 y $50,000, con unidades especialmente originales alcanzando cifras mayores. No era el más llamativo, pero probablemente era uno de los coches más honestos de esta lista. Y a veces, eso es exactamente lo que lo hace especial. 1989, Cadillac Allante. Y ahora llegamos al coche que cierra esta lista, y probablemente uno de los más ambiciosos de toda la década, el Allante. Porque este no fue simplemente otro modelo de lujo. Fue un intento directo de Cadillac por competir con lo mejor del mundo. Pero no desde Estados Unidos, desde Europa. Y eso ya lo hacía diferente desde el inicio. El Allante fue diseñado y parcialmente construido en Italia, por Pininfarina, uno de los nombres más importantes del diseño automotriz. Las carrocerías eran fabricadas allá y luego transportadas a Estados Unidos para el ensamblaje final. Solo ese proceso ya lo convertía en algo único, y también extremadamente costoso. Visualmente tenía un enfoque completamente distinto al resto de Cadillac en los años 80. Era más bajo, más compacto, con líneas limpias y proporciones que lo acercaban mucho más a un roadster europeo que a un clásico americano. No parecía un Cadillac tradicional, y esa era la idea. El frontal limpio, la silueta equilibrada y la ausencia de excesos lo convertían en uno de los diseños más refinados de la marca en toda la década. Era elegante, pero moderno. Por dentro, el coche mantenía ese enfoque de lujo, pero con una presentación más tecnológica, incorporando elementos digitales y una sensación más contemporánea en comparación con otros modelos de Cadillac. Era claramente un paso hacia el futuro. Bajo el capó montaba el V8 de 4,5 litros, capaz de producir alrededor de 200 caballos de fuerza. No era un deportivo puro, pero sí ofrecía una conducción suave, estable y acorde a lo que se esperaba de un convertible de lujo. Pero más allá de sus cifras, lo que realmente definía al Allante era su concepto. Era un coche que intentaba cambiar la percepción de Cadillac, hacerla más global, más moderna, más competitiva. Y aunque no fue un éxito rotundo en ventas, con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los modelos más interesantes y diferentes de la marca. Hoy, un Cadillac Allante de 1989 bien conservado suele encontrarse entre $20,000 y $45,000, siendo una pieza cada vez más valorada por su historia única. Y ahora, después de ver todos estos coches, hay algo que queda muy claro. Los años 80 no fueron una década fácil. Fueron una época de cambio, de experimentación y muchas veces de decisiones arriesgadas. Algunos diseños no envejecieron bien, otros quedaron olvidados, pero algunos lograron algo mucho más difícil: crear una identidad propia. Y eso, en una década como los 80, lo era todo. Ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, el futurista Corvette C4, el icónico DeLorean, el brutal Buick o incluso el refinado Cadillac Allante, ¿cuál te parece el más bonito de todos? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este recorrido, te recomiendo el video que aparece ahora mismo en pantalla, donde exploramos los coches americanos más bonitos de los años 70. Una década completamente diferente, con un estilo mucho más fluido, más elegante y con una filosofía de diseño que contrasta totalmente con lo que acabamos de ver. Haz clic, continúa el viaje por la evolución del diseño americano, y nos vemos en el próximo video.